Las expectativas para Miami eran bajas, esperábamos una carrera con poca acción, iba a haber poca degradación, una estrategia, una única parada, pensábamos que iba a ser una carrera aburrida y queríamos que acabase antes de que empezase. Y nos ha demostrado este Gran Premio de Miami que hasta los peores circuitos pueden tener un día bueno y por qué amamos este deporte. Vamos allá con el resumen a este Gran Premio que hemos vivido en Miami. Daba comienzo a la vuelta de formación y bastante variedad en estrategias. Veíamos los tres neumáticos, el medio era el neumático más escogido porque es el mejor para dar comienzo y se ha demostrado a lo largo de la carrera que era el mejor neumático de la carrera en sí al completo. Algunos han usado el duro como Hamilton, que a mí pues, me ha sorprendido bastante, sinceramente, o también, sobre todo, un Fernando Alonso. También destacar Valtteri Bottas, que ha utilizado el neumático blando. Veíamos también el gráfico de los ganadores y hasta ahora solo había ganado en este circuito, hasta ahora, Max Verstappen las dos anteriores ediciones, y el Gran Premio de Miami daba comienzo. Buena arrancada de Max Verstappen, buena arrancada también de Carlos Sainz, que se ponía en paralelo con Charles Leclerc, pero Sergio Pérez se pasaba de frenada. Luego veremos mejor este incidente. Casi se lleva puesto al piloto madrileño y esto era aprovechado también por Oscar Piastri, que lograba completar el adelantamiento frente a Carlos Sainz, ponerse por delante. Checo estaba por detrás, reteniendo aún a Lando Norris y a Lewis Hamilton, que también había ganado bastantes posiciones. Alonso con el duro también había logrado ganar puestos y se ponía en la 12ª posición. Los dos Alpine, por cierto, en esta salida bastante caótica les veíamos pelear entre ambos en paralelo aquí en la zona más lenta del circuito, una batalla que se extendió durante toda la primera vuelta hasta el final de la recta final que teníamos a lo largo de la vuelta. Veíamos en este punto todavía cómo Fernando Alonso sí ahora mismo perdía posición frente a Pierre Gasly, recordemos que lleva el duro, y adelantaros que los Alpine le van a dar bastante quebradero de cabeza a Fernando Alonso porque tenían claramente peor ritmo, pero mucha más velocidad punta y gracias a eso se conseguían defender. Piastri, que se mantenía por delante de Carlos Sainz y además no perdía DRS frente a Charles Leclerc, que eso que en las primeras vueltas sí que es verdad que Carlos parecía que tenía más ritmo, pero después ya en la cuarta vuelta estamos viendo a un Piastri que estaba teniendo más ritmo que Leclerc y estaba consiguiéndose echar encima de él, todavía sin ser capaz de conseguir completar adelantamientos. Y aquí estamos viendo cómo Piastri ya incluso llegaba a lanzarse frente a Charles Leclerc y completaba el adelantamiento para ponerse en segunda posición. Muy buen ritmo de los McLaren, mientras que Max Verstappen se escapaba. Los dos Ferrari entonces empezaban a batallar porque claro, Carlos Sainz sentía que estaba teniendo más ritmo, pero con el DRS Leclerc era capaz de defenderse. Regresamos a la salida, nos ponían la repetición y vamos a ver la salida de Checo Pérez. No tenía una mala arrancada, sinceramente le anotaron que podría haberse saltado la salida, luego no repercutió en nada, ya os lo adelantamos, pero se iba en este punto, en el punto de frenada, también muy por el interior, aquí no hay mucha goma porque no es la trazada habitual, se extendía en esa frenada, luego lo veremos mejor en la salida de Carlos Sainz, quien tenía una arrancada muy buena, se puso por delante de su compañero de equipo, estaba ya aquí completamente en segundo lugar, pero desgraciadamente por esa pasada de frenada de Sergio Pérez acababa perdiendo incluso posición frente a Oscar Piastri y reportaba que Checo merecía una sanción, no acabó repercutiendo en la misma. También veíamos a Fernando Alonso batallar en este punto con un Pierre Gasly que, por cierto, en el adelantamiento que le habían hecho en la segunda vuelta le adelantó por fuera de pista, pero no tampoco fue ni siquiera en ese caso investigado. Vemos a Carlos Sainz que todavía por detrás de su compañero de equipo con más ritmo, pero siendo incapaz de adelantarle porque Leclerc mantenía el DRS de Piastri, preguntaban si iban a hacer algo diferente o qué era lo que estaban haciendo. Mientras tanto veíamos también a Hamilton con ese neumático duro tratar de adelantar a Hülkenberg, que en la salida tuvo una muy buena arrancada y consiguió pasar a los dos Mercedes. Hamilton que llegaba y conseguía completar fácilmente el adelantamiento, sí que tuvo que hacerlo en 2 vueltas porque el primer intento no le salió y Nico Hülkenberg lo único que reportaba por radio que le podían avisar que estaba siendo atacado, pero que yo creo que tienes unos retrovisores para llegar a ver, sinceramente. Pero bueno, Hülkenberg luego en la siguiente vuelta creo que aquí ya estaba más que avisado, era también atacado por un George Russell que también conseguía completar el adelantamiento y Hülkenberg era uno de los primeros en hacer su parada, junto también a Stroll, Albon o Pierre Gasly, que Pierre Gasly hacía en este mismo momento. Y veíamos a Sergio Pérez que en la primera vuelta, después de ese momento y haber aguantado
aguantado un rato el DRS, empezaba a perder bastante tiempo de forma bastante fácil y en este punto siendo atacado por Lando Norris. Por cierto, radio también estamos viendo de Carlos Sainz en este punto, que hablaba acerca de si tenía algún daño en el monoplaza. Pero seguimos en esa batalla entre Lando Norris y Sergio Pérez, que claramente Lando Norris estaba teniendo más ritmo que el piloto mexicano, pero no era capaz de adelantarle. Checo se conseguía defender por una muy buena velocidad punta que era capaz de conseguir. Al final de recta nunca llegaba Lando Norris a estar por delante, incluso forzándole a tratar de hacer trazadas diferentes, a ver si así conseguía el adelantamiento. Hemos visto un fin de semana, una carrera donde ha sido difícil de adelantar porque en general si no tenías la velocidad punta el DRS tampoco hacía lo suficiente. Pero en esta vuelta a Lando Norris le venía al mundo a ver porque Checo Pérez entraba en boxes que estaba sufriendo bastante. Una parada rapidísima, por cierto, que hacía el equipo Red Bull. Y volvíamos a la parte delantera con un Oscar Piastri que seguía sin conseguir sacar del DRS a Charles Leclerc ni a Carlos Sainz. A Carlos Sainz sí que había perdido un poco de fuelle en esas primeras vueltas y ya solo estaba compitiendo frente a Charles Leclerc. Radio que le comentan a Norris, y es que lo que le dicen es que creían desde el box, desde el muro, que era mejor tratar de alcanzar a Carlos que defenderse de Checo, a lo cual Norris asintió, dijo que efectivamente era así. Leclerc era el primero de los dos Ferraris en parar, tratando de hacer un undercut a Oscar Piastri. También veíamos a Sergio Pérez, que ya había hecho su parada, ir haciendo adelantamientos. En este caso conseguía completar el adelantamiento frente a Esteban Ocon, y vemos en este punto a Charles Leclerc, que está justo por detrás de Lewis Hamilton, ya habiendo hecho su parada, y consigue completar el adelantamiento con dificultad. Le costó bastante. Hamilton trató de defenderse como pudo, pero completaba el adelantamiento. Y veíamos también en este punto cómo Max Verstappen comentaba que había golpeado el cono de la curva 15 y que revisaran el alerón. Y es que este es el cono que había golpeado de esa chicane. Se fue largo, no hizo bien la chicane y se comió ese cono, que ahora veremos qué es lo que repercutió. En cuanto al alerón, tuvo bastante suerte porque pasó por encima, por lo tanto no llegó a dañar nada. Pero claro, el cono se quedó ahí, además justo en la zona de tracción, encarando la recta principal, lo que repercutió en un virtual safety car. Esto abrió la ventana de boxes de muchos pilotos. A algunos le fastidió, como justo por ejemplo estamos viendo también Max Verstappen o Charles Leclerc también, o Oscar Piastri, justo habían pasado la entrada de boxes, por lo que no podían aprovecharlo. Vemos aquí como los Marshalls entraban y algunos de los que se aprovechaban era un Fernando Alonso, quien había salido con duros y ahora ponía el medio. Parecían muchas vueltas, pero ya os adelanto que es que ese medio no se destruía, no tenía degradación, así que no tuvo ningún problema Fernando Alonso, pero no era el único. Vemos a Esteban Ocon, que lo tenía justo delante y le venía mal porque Esteban Ocon no perdía tiempo. Vemos también a Kevin Magnussen. Vemos en este punto a Max Verstappen, que entonces aprovechaba ya sin virtual safety car a hacer su parada justo también en esa vuelta. Y vemos a Fernando Alonso combatir primero contra Pierre Gasly en este punto, neumático medio, y conseguía completar el adelantamiento. También conseguía hacer lo mismo frente a Nico Hülkenberg, aunque en esta ocasión le costaba un poco, pero lo conseguía hacer finalmente a final de recta para ponerse por delante del Haas. Sergio Pérez, que también estaba remontando, conseguía pasar a Yuki Tsunoda en pista. George Russell, que también había hecho ya su parada para poner neumático duro, conseguía completar el adelantamiento frente a Esteban Ocon, y una vuelta más tarde también hacía lo mismo frente a Daniel Ricciardo para entrar en puntos. Vemos a Oscar Piastri hacer su parada, vuelta 28, como os digo, aguantaba bastante ese neumático medio, y le seguía también Carlos Sainz, que hacía una parada un pelín más lenta, por lo que perdía algo de tiempo, y empezaba a salir bandera amarilla, y veíamos que Kevin Magnussen estaba ahí estampado contra el muro. No solo era él, porque él conseguía salir, pero sobre todo quien peor parado salió fue Logan Sargeant. Fijaros atrás de Kevin Magnussen, que aquí ya está saliendo de la escapatoria, y repercutió en un coche de seguridad, cambiando todo lo de la carrera. Fijaros en los pilotos que todavía no habían hecho su parada. Alguno va a salir muy beneficiado, como es, por ejemplo, Lando Norris, aunque al igual que le había pasado antes a Max Verstappen, justo se había pasado ya la entrada de boxes, pero por suerte para él, al ser este coche de seguridad completo, no iba a importar como se importó en el caso de Max Verstappen. Vemos a Logan Sargeant, que Sargeant tuvo que abandonar. Vemos a Sergio Pérez, que hacía una parada, pero porque tenía parada gratis, no iba a perder posición con nadie, entonces aprovechaba para hacerlo. Logan Sargeant, que pudo salir por su propio pie. Vemos que Tsunoda también paraba, Zhou, Daniel Ricciardo. Vemos el incidente, y es que Magnussen estaba por detrás atacando a Logan Sargeant. Se pusieron en paralelo, y sí que también os diría que Logan Sargeant
echó un poco de pista casi a Kevin Magnussen, pero bueno, se acaban tocando, quizá es más culpa Kevin Magnussen, al menos así lo determinaron los comisarios, que acabó repercutiendo en una sanción de 10 segundos para el piloto danés. Ahora sí paraba Lando Norris hacia su parada y claro, tenía mejores neumáticos y saldría en primera posición, pero aquí pasaba un momento, bueno, cómico total. Y es que fijaros en el coche de seguridad y fijaros quién está liderando, fijaros quién está siguiendo al coche de seguridad, el primero de los coches es Max Verstappen. Fijaros en el minimapa que vemos aquí arriba, ¿dónde está Verstappen y dónde está Norris? Si Verstappen está justo detrás del coche de seguridad, ¿qué hace Norris ya en mitad del circuito, casi en la siguiente zona de DRS? Se había equivocado el coche de seguridad, tuvo que dejar pasar a los coches porque como vemos está Max Verstappen y está Lando Norris a sus anchas. Está Lando Norris aquí ya en este punto, tiene 33 segundos de ventaja porque se había escapado. Tuvieron que dejar pasar a todos los pilotos porque el coche de seguridad pensó que estaba liderando Max Verstappen. Un Max Verstappen que por ahora perdía el liderato de la carrera, estaba segundo con peores neumáticos. No había conseguido antes tampoco abrir un hueco demasiado grande. Sería esta la vez que quizá un piloto podría desafiar a Verstappen en pista, porque este año ganó Sainz, pero con Verstappen abandonando, por supuesto. Bueno, ya se reagrupaban todos bien, con Norris a la cabeza, y el coche de seguridad finalizaba. Era Lando Norris quien mandaba, que reanudaba la carrera con una resalida bastante tranquila, pero con todos, claro, muy agrupados. Fijaros en un Carlos Sainz atacando aquí en este punto a Oscar Piastri, o también Charles Leclerc muy cerca de Max Verstappen. Quien se conseguía escapar era Lando Norris, que fijaros el hueco que empezaba a crear en la primera vuelta, y es que juntando el buen ritmo que estaba teniendo McLaren, que habían ido demostrando, pero por tráfico no estaba pudiendo Norris rendir. Recordar que Norris lleva todas las mejoras de McLaren y ya ahora con mejores neumáticos conseguía abrir rápidamente, hacer vuelta rápida y abrir ese segundo de diferencia. Mientras tanto Piastri sí que sufría un poco con un Carlos Sainz que era incapaz de conseguir adelantarle, pero haciendo uso del DRS se va acercando hasta que Oscar Piastri lo echa fuera de pista. Y esto enfureció bastante a Carlos Sainz, diciendo que le había echado fuera de pista. Esto fue revisado por los comisarios y Carlos pedía que le dejase la posición y así no recibiría sanción. Ya os adelanto que Piastri no fue sancionado. Hamilton consigue un adelantamiento impresionante a Yuki Tsunoda, la verdad, en una sección bastante complicada, y vemos esa radio que os estaba adelantando de Carlos Sainz pidiendo que le dejase pasar, pero vemos que Oscar Piastri todavía no lo hacía y le seguía costando mucho completar el adelantamiento, pero claramente Carlos estaba teniendo más ritmo que el australiano. Fijaros lo cerca que está aquí en la última frenada fuerte. Seguimos viendo que todavía sigue intentándolo, pero como vemos, no further investigation, no hubo investigación, no hubo por tanto sanción a Oscar Piastri. Aquí se lo comunican a Carlos Sainz, que bueno, pues la verdad que su reacción, yo creo que lo que tenéis que hacer es fijaros. Incluso le decía que se enfocase, que quedaban todavía 20 vueltas, y decía que no me hables, le decía a su compañero, a su ingeniero de carrera. Mientras tanto, aquí vemos a Verstappen, que además estaba comentando que era un desastre, que el coche no podía girar, que oye, que si no puedes girar siendo segundo, fíjate lo que será el tercero, el cuarto, el quinto. Pero claro, para él, yendo segundo y Norris escapándosele cada vez más, era una situación bastante complicada. Hamilton, que se acercaba mucho a Checo Pérez. Checo Pérez ha tenido un ritmo bastante complicado. Los Red Bull en sí no han tenido demasiado buen ritmo, pero Checo, después de ese primer incidente, de esa primera vuelta, seguía costándole, aunque Hamilton no era capaz tampoco de atacar. Carlos Sainz ya se desesperaba y conseguía completar el adelantamiento, un adelantamiento un poco ortodoxo, pero sí que conseguía finalmente acabar manteniendo el adelantamiento, incluso pese a que fijaros que no, Piastri se pone aquí en paralelo en la recta principal porque tiene DRS, pero se iba bastante largo en frenada. Ahora veremos el porqué, y ya de esta forma Carlos conseguía completar por completo el adelantamiento para ser finalmente cuarto, y Piastri era quinto. Se conseguía ir escapando, y además en esa misma vuelta veíamos como con facilidad Checo la adelantaba, pero no solo Checo, sino también Lewis Hamilton, perdía 3 posiciones, y ya nos enfocaron a Oscar Piastri. Veíamos que tenía daños en el alerón delantero, tal era así que incluso necesitaba entrar, y los daños vinieron por este incidente, por el momento en el que Carlos Sainz le adelanta, que claramente le dobla por completo ese alerón delantero. Aquí se lo comunicaban también un poco a Carlos Sainz, fue investigado, no ha habido, por lo menos por ahora en el momento de la grabación, no ha habido sanción. Mientras tanto, Hamilton, que seguía ahí detrás de Sergio Pérez, pedía algo más de potencia, a ver si conseguía completar el adelantamiento contra un Checo Pérez que poco a poco se le iba escapando. Y ante todo esto, también Alonso ya estaba en posiciones de puntos, pero era incapaz de adelantar a Esteban Ocon,
que os adelanto tenía la segunda mejor velocidad punta de todo el Gran Premio sin DRS. Mientras que Alonso estaba teniendo menos de 10 km por hora menos con DRS. Entonces eso, aunque claramente estaba siendo más veloz, porque veíamos ahí haciendo trazadas diferentes, sobre todo cuando no era la recta, conseguía estar bastante cerca, pero luego en recta, y además siempre Esteban Ocon defendiéndose por el interior, conseguía mantener la posición. Aquí vemos a Alonso tratando de hacer estrategias diferentes, trazadas diferentes para poder conseguir el adelantamiento. Era incapaz de hacerlo, que bueno, había tenido un ritmo bastante alejado de lo que esperábamos de Aston Martin, pero por lo menos lo hubiera dado por pelear en algunas posiciones más altas, pero ahora estaba siendo incapaz de adelantar a Esteban Ocon y todavía se quedaba detrás de él, y esto le provocaba no poder acercarse a los pilotos de delante, a quienes con el neumático medio podría llegar a acercarse. Todavía Esteban Ocon en este punto nos subimos incluso en la onboard de Fernando Alonso, siendo incapaz de adelantarle. Incluso fijémonos en la recta principal, se pone aquí en paralelo, pero gracias a estar en el interior, Esteban Ocon sigue consiguiendo mantenerse por delante de Fernando Alonso, que lo que os digo, claramente estaba teniendo menos ritmo y finalmente acababa por conseguir el adelantamiento con el DRS. Y ahora nos tocaba ver el ritmo real de Fernando Alonso. Se defendía en la siguiente zona de DRS y a partir de aquí ya Ocon no llegó a verlo más. Fijémonos en esa diferencia que tiene Alonso ahora mismo de 5 segundos con Russell y veremos hasta qué diferencia acaba acabando. Mientras que al final la realización nos enfocaba a un Lando Norris que apenas se le había visto, pero es que ya tenía 5 segundos de ventaja frente a Max Verstappen. También Piastri por la parte de atrás estaba consiguiendo ir remontando, había algunos adelantamientos por atrás. A Piastri le pedían que tuviera cautela con los adelantamientos porque su compañero estaba liderando y no querían provocar un coche de seguridad. También quienes casi sí que lo provocan es Stroll y Albon en este adelantamiento, e incluso luego Albon se iba demasiado largo defendiéndose de Daniel Ricciardo y pues ya acababa la carrera Daniel Ricciardo. Nos volvían a enfocar en un Lando Norris que seguía liderando con bastante solidez, casi 7 segundos, aquí ya 7 segundos de diferencia, e iban descontando vueltas. A una vuelta ya de acabar, por radio cada vez le estaban haciendo la cuenta atrás de cuántas vueltas finalizaban. En McLaren estaban que se comían las uñas ya en esta última vuelta. Lando Norris, que podía ganar su primera victoria en Fórmula 1, no lo consiguió hacer en Rusia 2021, que lo tuvo en la palma de su mano, no lo hizo en Italia 2021 tampoco, que lo ganó su compañero de equipo. Lando Norris, que se le ha resistido muchísimo, era el piloto con más puntos de la historia sin victoria y con más podios de la historia, finalmente ha roto esos récords y consigue ganar la carrera del Gran Premio de Miami. Seguido en el podio por un Max Verstappen que no tuvo el ritmo para ganar esta carrera, y en tercera posición Charles Leclerc. Zak Brown se volvía loco, por supuesto, Lando Norris que empezaba a celebrarlo. Fijémonos cómo hablaba, saludaba a la afición, todo el mundo quería la foto también con Lando Norris, todo el mundo se paraba a felicitarle. En este punto Lewis Hamilton, nos pusieron la radio de Norris, que os la podéis imaginar cómo fue la radio de Norris, y cuando se bajó, por supuesto, eufórico también, todo el mundo quería la foto junto a Lando Norris. En este punto era Fernando Alonso, que llegaron a compartir incluso equipo, no a la vez siendo pilotos titulares, pero Norris era parte del equipo McLaren cuando todavía Alonso lo era. Por supuesto, Carlos Sainz tenía que ir a felicitar a su amigo, y unas imágenes impresionantes que estuvimos viendo de Lando Norris celebrando con toda la gente de McLaren, incluso levantándolo. Llegó Zak Brown para darle un abrazo, también llegó, por supuesto, Andrea Stella, Daniel Ricciardo, quien le quitó la victoria en Italia 2021, pues aquí le vemos celebrando junto a él. Y los resultados del Gran Premio de Miami fueron los siguientes: Norris en primera posición, Verstappen segundo, Charles Leclerc tercero para completar el podio. En cuarta posición Carlos Sainz, que en las últimas vueltas se fue acercando poco a poco a Leclerc, pero no acabó logrando acercarse del todo. Checo mantiene la quinta posición, Hamilton sexto, Tsunoda séptimo, muy buena posición para Yuki Tsunoda, octavo lugar para Russell y novena posición para Fernando Alonso, que se quedó al final a únicamente 2 segundos de Russell. Cerrando las posiciones de puntos, Esteban Ocon, primer punto para Alpine de la temporada. Fuera de los 10 primeros puestos fueron Hülkenberg, Gasly, Piastri, Zhou, Ricciardo, Bottas, Stroll, Magnussen, Albon y el único abandonado del día de hoy, Logan Sargeant.
Resumen larguísimo, como habéis podido ver, pero merecía la pena. Hemos tenido una carrera que no esperábamos tener en Miami y realmente poco podemos hacer de análisis porque lo hemos dicho todo. Lo que sí que os queremos enseñar un poco al respecto sobre esto es los puntos con los que hemos acabado en este Gran Premio. Verstappen, que sigue líder aún no habiendo ganado esta carrera, extiende su ventaja frente a Checo. Leclerc se acerca bastante a Checo, está únicamente a 3 puntos. Carlos Sainz sigue cuarto, Norris se acerca mucho a Carlos Sainz en quinta posición, Piastri, Russell, Alonso, que mantiene la octava plaza, Hamilton, y aparece en el top 10 Yuki Tsunoda por su muy buen resultado que ha tenido en el día de hoy. Stroll es quien pierde de estar en el top 10, Verman, que por ahí se mantiene, Hülkenberg, Ricciardo, Ocon, que gana 2 posiciones gracias al punto que ha obtenido, Magnussen, Albon, y ya después de ahí pilotos que todavía no han conseguido puntuar. Pocos podemos hablar, os haremos muchos análisis, os hablaremos muchísimo al respecto sobre lo que ha sido esta carrera más adelante a lo largo de la próxima semana. Sí que deciros, impresionante McLaren, no han podido tener mejor debut estas mejoras. Cuidado con McLaren, ya vimos lo que son capaces de hacer cada vez que introducen mejoras, y Norris se lo merecía. Norris, el destino se lo debía y él nunca dudó de que lo conseguiría. Lo ha acabado por conseguir en este Gran Premio de Miami. Pocos podemos hablar, como digo, de estos. Hablaremos más adelante de todos los análisis que hemos hecho de este Gran Premio de Miami. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.